Es el pastor Julio Benítez. Bendiciones de nuestro buen Dios. Vamos a ir a Romanos. Romanos, capítulo primero, desde el verso 8 hasta el verso 15. Hasta el verso 15. Dice el Espíritu Santo por medio de Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bien, hoy vamos a continuar con avanzar en el estudio del Evangelio de Dios por medio de la carta de Pablo a los romanos. Ya hemos visto en la salutación cómo el apóstol Pablo, al presentar sus credenciales, y recordemos que él no era conocido en persona por la mayoría de los miembros de esta congregación, así que el apóstol Pablo se presentó ya como apóstol de Jesús, pero quiero que recordemos algo. Él mismo se presentó como siervo de Cristo. Y ya hemos aprendido que esta palabra siervo, doulos, significa literalmente esclavo, es decir, el que envía esta misiva es un esclavo. El apóstol Pablo no se está presentando, aunque sí era, como un jerarca, sino que Pablo se presenta como un jerarca siervo, esclavo, que está interesado en manifestar y expresar el evangelio de Cristo y confirmar a los que van a leer esta carta como una expresión de amor hacia Cristo y hacia a los que les está escribiendo. Así que cuando Pablo dice que él es un siervo, un doulos, un esclavo de Cristo, él lo que está diciendo es: yo me debo completamente a Él. Yo me debo absolutamente a Cristo, y en esta entrega plena y total que he realizado de mi vida hacia Cristo, me he entregado para el servicio, para el avance de esta nueva humanidad. Mi deseo sincero es la edificación de los santos. Mi anhelo sincero es la confirmación de las iglesias de Cristo, y en especial aquellas hacia las cuales Cristo me ha puesto como apóstol, es decir, las iglesias gentiles. Soy un esclavo de Cristo y quiero predicar, por tanto, el evangelio de Cristo en todos los lugares donde Dios soberanamente me abra las puertas. Es así que luego de saludar a la iglesia
que por cierto es un saludo lleno de santidad, un saludo lleno de amor, un saludo lleno de consuelo, un saludo que anticipa el contenido doctrinal que él va a desarrollar. Luego de esta salutación, el apóstol Pablo prorrumpe en una acción de gracias acompañada de ruegos delante de Dios, en especial por los creyentes de Roma. Porque Pablo anhela que esta congregación de la capital del imperio siga y cada vez más pueda crecer en esa responsabilidad de extender el evangelio de Cristo no solamente en Roma, sino en todo el mundo conocido. Y él espera que la iglesia de Roma pueda encaminarlo para que él vaya a España, que por cierto para ese tiempo era la última parte del mundo occidental. Hoy vamos a estar viendo cómo el poder transformador de Cristo obró en Pablo de tal manera que lo convierte en un humilde servidor, el cual experimenta profundamente en su ser el deseo, el anhelo por hacerle el bien a la iglesia a la cual él persiguió, iglesia por la cual él deseaba su destrucción. Y en esta transformación que el evangelio hizo en Pablo, y todo esto está implícito en esta salutación y en esta oración, este evangelio lo transformó de perseguidor a edificador de la iglesia, y él quiere mostrarle a los romanos que este evangelio que está predicando él es un evangelio de poder, es un evangelio que tiene la capacidad de transformar al hombre más malo, al hombre más impío, al enemigo más acérrimo de Dios, en el siervo más humilde e impetuoso a favor del evangelio de Cristo. Hoy vamos a ver un anhelo intenso por confirmar el evangelio de Dios, el anhelo intenso que el apóstol experimenta por confirmar a la iglesia. Y nos vamos a enfocar en estos tres aspectos. Versículo 8, un anhelo intenso entre palabras de gratitud. Versículos 9 al 12, un anhelo intenso por su deseo de ir a Roma. Y versículos 13 al 15, un anhelo intenso por anunciar el evangelio. Empecemos entonces con este primer aspecto en el que deseo que nos enfoquemos hoy, un anhelo intenso entre palabras de gratitud. Miremos lo que dice Pablo en el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, y quiero que presten atención a esta expresión. Pablo le llama mi Dios, mediante Jesucristo, él es el mediador, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El apóstol Pablo empieza exaltando la fe de la iglesia de Roma. Él les dice: ustedes, a pesar de que no han sido fundados como congregación por uno de los 12 ni por mí, ustedes tienen una fe viva, no son una iglesia muerta. Ustedes no son una iglesia espiritualmente ambivalente, no. Ustedes, por el contrario, están viviendo la fe, y esto se está expresando en que por todo el mundo conocido se han dado cuenta de que vuestras vidas han sido transformadas. Que a pesar de que ustedes viven en la ciudad más liberal
del mundo occidental, ustedes se mantienen anclados, firmes en la doctrina evangélica, mostrando la transformación que el evangelio efectúa. Pero cuando el apóstol Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios con respecto a vosotros, lo que él dice, para que ellos no se vayan a exaltar, para que no vayan a caer en un orgullo pecaminoso, obviamente, el apóstol Pablo resalta que esta verdadera fe, que esta práctica real que ellos están expresando, se debe únicamente a la gracia de Dios. Cuando él dice, doy gracias a Dios de que vuestra fe está siendo conocida en el mundo, lo que les dice él, recuerden que esto que es una gracia especial viene únicamente de Dios, porque de él viene toda dádiva y todo don perfecto. De Dios viene la gracia para ser santos, de Dios viene la gracia para ser fieles, de Dios viene la gracia para manifestar a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en el contexto de la iglesia local, sino en el contexto como matrimonios, en el contexto como padre, hijos, en el contexto de nuestra vida total. Pero quiero que presten atención a algo más. El apóstol Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. ¿Por qué él tiene que dar gracias mediante Jesucristo? Porque la Biblia nos muestra que ninguna oración, ningún arrepentimiento, ninguna acción de gracias, por muy genuina, hermosa, poética que sea, no es acepta delante del Padre, al menos que vaya mediada por la obra de Cristo. Jesucristo perfecciona la imperfección de nuestras oraciones, incluso de nuestra gratitud. La gratitud más excelsa, sin la mediación, purificación y perfección de la obra de Cristo, será desechada como una obra inmunda delante de Dios el Padre. Y quiero que observemos algo más. ¿Por qué es por lo que Pablo está dando gracias? Él dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, la iglesia de Roma, a pesar de que no era tan antigua, a pesar de que no podía decir y mostrar en su historial y en su constitución que el apóstol X vino aquí y nos estableció, a pesar de que no tenía unas credenciales humanas para mostrar y diciendo es que nosotros somos la primera congregación que fundó Pedro o que fundó Pablo, a pesar de que no tenían esto, el apóstol los alaba y los exalta porque ellos están cumpliendo con la responsabilidad cristiana. La gente que venía de todas partes del mundo, que había sido conquistado por Roma, ellos estaban viendo a estos cristianos y estaban siendo inquietados. Hermanos, esto debe conducirnos a preguntarnos, ¿somos esa clase de iglesia llena de vigor espiritual, donde cada uno de sus miembros está impactando positivamente con un testimonio de vida cristiana a la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo? Esta carta y esto que dice el apóstol Pablo nos muestra que la iglesia cristiana primitiva era robusta, dinámica, era una iglesia llena de poder del Espíritu Santo y era relevante para el mundo. ¿Por qué?
Porque cuando la iglesia manifiesta la santidad de Cristo, el poder transformador del evangelio siempre será relevante en el mundo en el cual se encuentra, porque el mundo siempre, luego de que el ser humano pecó, ha estado invadido de oscuridad. Y la iglesia siendo luz, entonces es relevante para este mundo oscuro. Pregunto, hermano, ¿tú y yo estamos siendo esa clase de iglesia? Dios quiera que sí. Y esto nos lleva a nuestro segundo aspecto que deseo mostrar hoy. Un anhelo intenso por su deseo de visitar a Roma, y les quiero mostrar cuál era la razón. Él simplemente no deseaba ir a turistear. Él no deseaba ir a Roma a convertirse en una carga a los hermanos, visitándoles y obligándoles a que lo hospeden y a que le den alimentación. No, él tenía un fin mucho más grande. Miren lo que dice el verso 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Quiero que observemos esto. Uno, la integridad de Pablo. Dice Pablo, porque testigo me es Dios. Y cuando él pone como testigo a Dios, él dice, en esto que les digo, estoy siendo íntegro, que esto que les estoy diciendo es verdad, que no se trata de ese formalismo cuando uno dice, sí hermano, voy a orar. O hay veces he escuchado a hermanos que dicen, estoy orando, pero no sé por qué queda uno con una sensación de decir, de pensar, bueno, le voy a creer porque la Biblia dice que el amor todo lo cree, pero por allá adentro queda como la sensación, ¿sí será verdad? ¿No será más bien formalismo evangélico decir, sí hermano, estoy orando por ti? Bueno, Pablo dice, esto que les digo no es simplemente un formalismo cristiano. Efectivamente, y Dios es testigo, que estoy orando por ustedes. No una vez, no dos veces, sino que el apóstol Pablo deja ver de que lo hace constantemente. Él dice, sin cesar. ¿Por qué Pablo está rogando sin cesar por una iglesia a la cual él no conoce bien? Puede que sí a algunos miembros, pero no a la mayoría. Él no la plantó. ¿Qué es lo que lleva a Pablo a este ruego incesante por esta congregación? Miren lo que él dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Es decir, yo ruego por ustedes porque yo me he entregado completamente a Cristo, porque soy su siervo. Es decir, la consagración de Pablo a Cristo, a Dios, no era a medias, era completa. Él no coqueteaba con el mundo y coqueteaba con Dios, no. Así como en su estado de inconversión, él se dedicó completamente a luchar en contra de la iglesia de Cristo. Cuando llegó a la fe, se dedicó por completo a combatir por Cristo. Pablo no era un hombre de medias tintas, no era un hombre de convicciones gelatinosas. Cuando él abrazaba una causa, lo hacía con plena entrega, con plena dedicación. Cuando él dice,
porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Lo que Pablo está diciendo es: mi servicio no es un servicio frío e informal, no es un servicio superficial, no. El apóstol pudo decir, como dijo Jeremías: hay un fuego que arde dentro de mí. Hay un fuego por Cristo, hay un fuego por su reino, hay un fuego por cada una de las congregaciones. Observemos algo más aquí en el versículo 9, cuando él dice: a quien sirvo en mi espíritu. Sirvo. Esto tiene la connotación de adoración, de rendir un culto a Dios. Y esto nos muestra que para Pablo todo servicio que hacía en el reino no era simplemente un deber, no era simplemente porque, es que yo quiero ver que la iglesia crezca y crezca. No, el apóstol Pablo dice: este servicio que yo rindo a Dios nace de un corazón que está enamorado de Cristo. Estoy enamorado de mi Rey y por lo tanto lo adoro sirviéndole. Que toda predicación, toda evangelización, todo servicio a los santos que Él le da, se lo brinda porque Él quiere adorarlo sirviéndole. Bueno, y este tiene que ser la perspectiva de todo servicio que el cristiano hace para el reino. No es simplemente vengo a asear el templo porque quiero que el templo esté lindo. No, vengo a asear el templo porque estoy tan enamorado de Jesús que quiero que la iglesia de mi Señor, la iglesia de mi amado, se sienta cómoda, alegre, feliz y respire en un ambiente higiénico para que exaltemos con más fuerza a nuestro Rey. Y si eso es lo que subyace en todo el servicio que hacemos para Cristo, entonces realmente estamos adorándolos. Observemos algo más. No sé si recuerdan, en la salutación Pablo dijo que el evangelio era de quién, que el evangelio que predicaba él, de quién era. El evangelio de Dios. Pero ¿qué dice aquí en el versículo 9? Que el evangelio es ¿de quién? De su Hijo. ¿Qué nos muestra esto? En primera instancia nos muestra la unidad en substancia o esencia que existe entre el Padre y el Hijo. Esto reafirma la doctrina de la Trinidad. El evangelio es de Dios Padre, pero siendo que el Padre y el Hijo son un solo Dios, entonces también se puede decir el evangelio de Cristo, el evangelio de su Hijo, que son uno en substancia, que son uno en propósito. El Padre fue quien diseñó el evangelio. El Hijo lo hizo posible en el tiempo cuando Él muere en la cruz. Y esto nos muestra cuán equivocados están los hermanos dispensacionalistas y otros grupos que tratan de hacer una especie de distinción entre Dios Padre y Dios Hijo, como que Dios Padre es juez inflexible, juez lleno de ira, y en cambio Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es solo y puro amor, misericordia y gracia. No, el Padre es juez y el Hijo es juez. Apocalipsis dice que cuando la gente vean al Cordero que fue inmolado, le van a suplicar a las piedras que caigan sobre ellos, porque van a estar viendo la ira, no la ira del Padre, la ira del Hijo, pero la ira del Hijo es la misma ira del Padre.
El Evangelio es de Dios Padre porque el Padre, en su rol principal dentro de la Trinidad, diseñó un plan para salvar al hombre. Por eso se le llama el Evangelio de Dios. Pero a la misma vez, el Evangelio del Hijo, porque el Hijo lo hizo posible cuando muere en la cruz. Y dice Pablo que él ora sin cesar. ¿Por qué ora sin cesar? Porque él sabe que Dios escucha la oración de su pueblo. Pero a la misma vez Pablo sabe que la oración es la actividad más espiritual que el cristiano puede hacer. Por lo tanto, siendo la actividad más espiritual, es la actividad contra la cual más lucha nuestra carne, el mundo y el diablo. Siendo la actividad más espiritual, tiende a ser la más descuidada, especialmente cuando vemos que nuestros ruegos no reciben una respuesta inmediata. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo orando, deseando ir a Roma? Fueron varios años, pero él dice: no decaí en este ruego por ustedes y en este ruego porque yo deseo ir a ustedes. Y esto nos muestra que los verdaderos pastores de la iglesia de Cristo oran constantemente y sin cesar por cada uno de los miembros de la iglesia, que los miembros de la iglesia son presentados constantemente delante de Cristo, delante del Padre, por medio de nuestros ruegos. ¿Cuál es el ruego que los pastores solemos presentar ante Dios? Que Dios les dé cada vez más de su gracia para que ustedes puedan vencer el pecado, para que puedan vencer el mal, para que puedan andar en santidad en medio de este mundo malo, en medio de las tentaciones del diablo, en medio de las tentaciones de vuestros propios deseos. Y dice Pablo en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Este es una de las peticiones que Pablo estaba haciendo. Porque quiero ir a visitarle, dice en el 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Este es el objetivo. Él no deseaba ir allá a perder el tiempo, no deseaba ir allá a cargar a los miembros de esa congregación, sino que el deseo de él era, deseo verlos. Deseo verlos. Y este deseo verlos, lo que significa es: me apasiona. Tengo un ardor en mi alma, un deseo profundo. Deseo ver vuestros rostros en medio de todas estas aflicciones que Dios me ha permitido pasar al llevar el Evangelio de Cristo. Deseo ser consolado al ver vuestra fe y deseo confirmarlos. Y ahora, ¿pudo el apóstol Pablo o recibió el apóstol Pablo una respuesta rápida a esta petición? No. Él anhelaba esto, él deseaba esto, pero Dios no se lo concedió, como después él va a decirlos. Pero deseo que observemos esto. Dice Pablo en el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esto lo que nos muestra es que el verdadero cristiano anhela con todo su ser mantener la comunión con los santos.
desea mantener la comunión con aquellos redimidos por Cristo. Como dice Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. La Iglesia apostólica entendió bien esto que es tan fundamental e importante, que es la comunión con los santos, que cuando vamos a Hechos 2:44 se nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice Pablo que él desea verlos para comunicarles algún don espiritual. No sabemos cuál era ese don, pero indudablemente se relaciona con esa fortaleza que deseaba darle él a estos nuevos cristianos para que enfrentaran a este mundo malo y para que fueran aún más aguerridos en la propagación del evangelio. Ellos estaban en el lugar ideal a través del cual se podía difundir el evangelio por todo el mundo, y Pablo quiere confirmar eso. Y ahora quiero que observemos algo más, y es que Pablo nos da aquí una lección de humildad. Dice él: esto es para ser mutuamente confortados en la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El apóstol Pablo, el hombre que recibió las revelaciones más grandes, más profundas del evangelio de Dios, el hombre que había sido nombrado apóstol a los gentiles, el hombre al cual Dios usó para escribir las cartas más doctrinales y profundas que el Nuevo Testamento tiene, le dice a estos nuevos cristianos: yo deseo ir porque les quiero dar muchas cosas que necesitan, pero también para que seamos mutuamente confortados por la fe. Es decir, yo sé que ustedes son más nuevos en la fe que yo. Yo sé que ustedes no han recibido las revelaciones que tengo yo, pero yo sé que ustedes han experimentado en su vida cristiana cosas tan hermosas y yo las quiero escuchar. Y al escuchar lo que Dios ha hecho en vuestras vidas, eso me va a confortar, eso me va a edificar. Y esta es una lección de humildad muy grande. Es decir, hasta el santo más humilde es capaz de bendecir a un poderoso apóstol como Pablo. Eso es lo que nos muestra él. El santo más humilde, el anciano, el niño, el joven, puede compartir incluso con un apóstol grande como Pablo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Cómo ha progresado en madurez en la fe. Puede testificar acerca de ese día cuando el Espíritu Santo vino a su vida con poder, lo resucitó y lo transformó, lo regeneró, lo convirtió en un hijo de Dios. Y esto nos lleva a nuestro último punto: un anhelo intenso por anunciar el evangelio. Verso 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Observemos nuevamente la sinceridad y la humildad del apóstol Pablo.
Él no se presenta aquí como el superapóstol que lo sabe todo y que siempre está haciendo la voluntad perfecta de Dios en todas las decisiones y deseos que Él toma. No, Él sigue presentándose aquí, como dijo en el versículo 1, un doulos, un siervo de Cristo, que comete equivocaciones, pero que está sujeto a la voluntad del Padre. Él quería ir a Roma. Ya lo hemos visto varias veces. Él tenía un ardiente sincero por ir a Roma. Su corazón era invadido y llevaba muchos años e hizo planes. Varias veces hizo planes. Él dice, porque muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pero él dice que Dios se lo impidió. Cuando él dice fui estorbado, siendo Pablo un convencido de la doctrina de la soberanía de Dios, lo que él está diciendo es, Dios me ha dicho que no. Por medio de muchas circunstancias, Dios me lo impidió. Lo que él está diciéndoles es, hermanos, yo muchas veces hago planes para hacer algo que precisamente no era lo correcto según la voluntad de Dios. O no era correcto, o no era la voluntad de mi Padre, o aún no era el tiempo de Dios para llevarlo a cabo. Así que el Espíritu Santo muchas veces ha actuado en mi vida obstaculizando aquellos planes que yo tengo. Pregunto, ¿esto no te consuela? Esto no trae consuelo a tu corazón atribulado. ¿Con cuánta frecuencia hacemos planes? Y estos no eran de Dios. Y Dios usó su palabra, las circunstancias, a otras personas para hacernos ver que ese no era el camino. Pero tenemos que aprender la humildad. El apóstol Pablo no ocultó sus fracasos. El apóstol Pablo no ocultó sus equivocaciones como si fuéramos perfectos. No. Si él no fue perfecto y Dios dijo, Pablo, no es mi voluntad que tú viajes ahora, mucho menos nosotros. Y en esto hay una gran bendición. Quita muchas cargas de nuestras vidas. Y esto nos muestra que no siempre es tan sencillo conocer cuál es la voluntad de Dios. Para algunas acciones, para algunas decisiones, las cuales aparentemente son buenas y nobles en sí mismas, pero no necesariamente es lo que Dios quiere que yo haga. Y nos consuela en el sentido de que Dios se opuso en el caminar de Pablo y Dios, gracias a él, se opone en muchas de nuestras decisiones y en muchos de nuestros deseos. ¿Cuántos fracasos ha evitado en nuestras vidas el Espíritu Santo al intervenir y oponerse como hizo en la vida de Pablo? Y esto nos muestra que debemos aprender a esperar con paciencia en el tiempo de Dios. Y miren lo que dice en el verso 14. A pesar de que Dios dijo, no, Pablo, todavía no, él se mantenía con el fervor encendido por Cristo y su causa, esperando siempre la voluntad del Padre para predicar el evangelio de salvación a toda clase de gentiles. Y esto es lo que él pasa a describir en el verso 14. Él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿En qué sentido Pablo era deudor? Bueno, en el sentido de lo que dijo Cristo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, Pablo recibió el evangelio de la gracia de Cristo, evangelio que lo rescató de la oscuridad, que lo transformó
de un fariseo hipócrita a un santo real. Evangelio que lo transformó de la salvación infructuosa por medio de sus buenas acciones a la salvación por la sola fe. Él fue transformado y dotado por el Espíritu Santo para ser apóstol de Cristo. Recibió revelaciones de lo alto. Por lo tanto, él dice: yo soy deudor. Yo tengo el remedio para la enfermedad, para el virus más terrible que ha afectado al ser humano, el pecado. Yo tengo cuál es el remedio y sería un egoísta si no lo comparto. Y por eso Pablo dice: soy deudor. ¿A quiénes? Dice él: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Esto es lo que nosotros denominamos paralelismos. La primera expresión se corresponde con la segunda, que es como una explicación. Es decir, cuando dice griegos, se refiere luego, lo relaciona con sabios. Recuerden que los griegos eran los padres de la filosofía, del amor a la sabiduría. Ellos se consideraban los sabios. Pablo dice: tú eres eso, tú eres filósofo, tú amas la sabiduría, a ti te soy deudor, porque tú estás afectado por el mismo mal, el pecado. Y después dice: a no griegos, y lo relaciona con no sabios, es decir, bárbaros con ignorantes. Me debo a todos porque todos han sido infectados por el mismo virus que se llama el pecado. Los que saben y los que no, los sabios y los bárbaros. A todo el mundo gentil soy deudor. Y esta es una gran lección la que nos da el apóstol Pablo. Esta es una lección de que no deben existir esa clase de elitismos, ni en el mundo, ni dentro de la iglesia, porque todos nacemos siendo leprosos, afectados por el pecado y por el mal. Que hay unos leprosos que tienen mucha plata y hay unos que no, eso es otra cosa. Pero lo que determina tu condición delante de Dios, que es lo que realmente importa, es tu condición frente al pecado. Y lo que Pablo dice es: todos los gentiles, todo el mundo está bajo pecado, todos hemos sido afectados por esa enfermedad y todos necesitamos de la gracia de nuestro Dios. Todos necesitan este evangelio, el cual voy a explicar en la carta. Todos necesitan de la gracia redentora del Padre por medio de Cristo. Todos necesitan el evangelio de Dios y el evangelio de Cristo. Verso 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, es decir, tener los privilegios de la ciudadanía romana, los privilegios de estar allí cerca del emperador, no te libra. Tú necesitas el evangelio. Y esto es lo que Pablo hará en el resto de la carta. Quiera Dios que ese mismo espíritu de amor hacia toda clase de personas, sin importar su condición cultural, social, económica, nos impida hablarles de nuestro gran Rey. Hermanos, que esta lección de humildad y de amor hacia Cristo y de amor hacia su evangelio y de amor hacia su pueblo siempre repose en nuestras vidas. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta introducción que el apóstol Pablo hace en su carta. Llévanos, Dios, a amar este evangelio. Condúcenos a andar bajo la luz de esto que hemos
aprendido hoy. Llena nuestros corazones de pasión y anhelo ferviente por el Evangelio y por la Iglesia, pero también de humildad, también de entrega, de esclavitud a ti. Concédenos, Dios, esta gracia para ser una iglesia como la iglesia de Roma, y que se diga de la iglesia la gracia de Dios, que todo el mundo conoce de nuestra fe, no por lo que decimos, sino por lo que somos y por lo que hacemos. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Preguntas.